buenas tardes. Mi nombre es Marco Jiménez y vengo en representación del Laboratorio de Biología Molecular de Biomédicos de Mérida. Hoy vengo a hablarles un poco sobre la infección de Zika, que pues básicamente todos hemos escuchado sobre Zika, sobre todo el año pasado. Muchas notas periodísticas en Facebook, en todos lados, hablaban de Zika, ¿no? Básicamente yo les voy a hablar un poco sobre lo que se sabe hasta el día de hoy de la infección, cómo diagnosticamos nosotros el virus a través de la técnica de PCR en tiempo real y un poco sobre los resultados que obtuvimos al hacer el análisis de los pacientes que llegaron a nosotros a hacerse la prueba. Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre el virus, un poco sobre la epidemiología de este virus. Todos sabemos que el virus es transmitido principalmente por el mosquito del género Aedes, que es el mismo mosquito que transmite el virus de dengue y chikungunya. Lo que mucha gente no sabe es que esta infección no solamente se transmite por la picadura del mosquito, sino que también puede transmitirse de manera sexual. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud ya declara a la infección de Zika una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, un poco sobre la historia de esta epidemia es que fue descubierta hace más de 60 años en un bosque de África, en los macacos. De aquí no se presentó ningún brote hasta décadas después. El virus se fue diseminando por toda África, Asia, Oceanía, hasta llegar al continente americano hasta hace 2 años, en el 2015. En Brasil se presentaron los primeros casos de Zika y de aquí la infección fue diseminándose por todo Sudamérica, Centroamérica, hasta llegar a México en el año 2015. Hoy en día México ocupa el 4º lugar en el número de casos de toda Latinoamérica, después de Puerto Rico, Colombia y Brasil. Y bueno, las zonas más afectadas pues obviamente son las regiones tropicales donde habita el insecto. Bueno, dentro del país, Yucatán ocupa el 2º lugar en casos, con más de 1.200 casos, después de Veracruz, de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Salud. Y bueno, una vez que el virus entra al organismo, este se va diseminando por todo el cuerpo y es capaz de infectar diferentes tipos de células y diferentes tejidos. Pasan normalmente de 2 a 14 días en promedio para aparecer los primeros síntomas, si es que se presentan, ya que la mayoría de los pacientes infectados no presentan ningún síntoma. Solamente 1 de cada 5 infectados presenta alguno de los principales síntomas. Entre ellos, pues los más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, rash, que también pues, sabemos que se da en otras infecciones endémicas. Y bueno, un síntoma que pues, pudiera ayudar al diagnóstico diferencial es la conjuntivitis u otras manifestaciones oculares. Normalmente estos síntomas desaparecen dentro de 2 o 7 días, sin complicaciones aparentes. Bueno, aquí lo alarmante o lo importante son las complicaciones que se han asociado a esta infección. La población en riesgo aquí son las mujeres embarazadas, ya que el virus en estas personas puede atravesar la membrana placentaria y llegar al feto. Aquí en el feto, este virus es capaz de infectar células neuronales y células progenitoras neuronales, lo que puede dar lugar al desarrollo de malformaciones congénitas. Se ha asociado principalmente la infección al desarrollo de microcefalia, hidrocefalia, retrasos, manifestaciones oculares e incluso la pérdida del feto. Además de esto, también se pueden presentar complicaciones neurológicas en personas de cualquier edad. Principalmente se ha asociado a la infección el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune que pues, se cree que se da por mimetismo molecular con el virus, en donde la vaina de mielina que recubre los nervios se va desgastando por mecanismos autoinmunes.
esto pues genera que, bueno, produce que los impulsos nerviosos no se transmitan de manera adecuada, por lo tanto los pacientes empiezan a presentar parálisis en diferentes grados. Además de este síndrome, también se ha encontrado que el virus puede causar otras complicaciones neurológicas como isquemia cerebral, mielitis y meningoencefalitis. Bueno, lo que más nos interesa a nosotros como químicos es el diagnóstico al laboratorio, ¿no? Como cualquier otro virus, este puede ser detectado por métodos serológicos en la búsqueda de anticuerpos y antígenos específicos del virus, o por métodos de biología molecular, que es lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio. Por serología tenemos que tener en cuenta que el virus, al ser un flavivirus, al igual que el dengue, comparte varios epítopes. Por lo tanto, hay mucha reacción cruzada. De hecho, se ha reportado mucha reacción cruzada entre dengue y Zika. Eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las pruebas de biología molecular, la ventaja que tienen es que son muy específicas y muy sensibles. En este caso, yo les voy a platicar un poco sobre la PCR en tiempo real, que es la que realizamos nosotros para la detección de Zika. Bueno, y básicamente lo que se hizo aquí fue un estudio retrospectivo sobre las muestras que llegaban al laboratorio de biomédicos de Mérida. Las muestras que provenientes de todas las sucursales de biomédicos fueron transportadas al laboratorio de biología molecular, y a los pacientes se les solicitó tanto muestra de sangre como muestra de orina. Esta muestra de sangre podía ser sangre con ETA o podía ser sangre del tubito blanco que se utiliza para cargas virales. Cualquiera de las dos la podemos utilizar. Además de esto, se les solicitó a los pacientes una encuesta, que llenen una encuesta con diferentes datos sobre los síntomas que presentaron, cuánto tiempo había pasado desde que presentaban los síntomas hasta el momento en que fueron a hacerse la prueba, y otra información como su edad, sexo, procedencia, etc. Al final se recolectaron muestras de 749 pacientes desde enero hasta diciembre de 2016. Bueno, una vez que las muestras llegan al laboratorio de biología molecular, lo primero que hacemos es la extracción del material genético. En este caso, la extracción que hacemos pues, es optimizada para extraer RNA, ya que el virus es un virus de RNA. La sangre se centrifuga y se toma el plasma, y la orina también se centrifuga y aquí se toma el sedimento. Y se realiza la extracción y purificación de este material genético. Posteriormente, ya que tenemos puro el RNA, realizamos lo que es la mezcla de PCR. Utilizamos los reactivos, los primers y las ondas específicas, así como las enzimas y los cofactores. Esta prueba de PCR fue completamente diseñada y estandarizada en el laboratorio de biomédicos de Mérida. Para el diseño de los primers, el maestro Reyes analiza la secuencia del genoma de Zika y selecciona una secuencia que sea conservada, que sea específica de este virus. En este caso utilizó una secuencia proveniente de la proteína NS5. Esta proteína es importante para el virus, ya que le permite evadir al sistema inmune, por lo tanto es muy difícil que la mute, ya que pues, le permite sobrevivir, ¿no? Entonces, él busca secuencias que estén solamente en Zika, lo que le da una alta especificidad a la prueba. Y también analiza varias secuencias de Zika que se han reportado en varias partes del mundo para que no se nos escape alguna variante del virus. Es decir, utiliza secuencias que estén en todas esas secuencias de Zika que se han reportado en todos lados. Al final, obtiene primers que se agregan entonces a la mezcla de la PCR junto con las enzimas, y pues el tubito ya se mete a lo que es el equipo de termosificador. Básicamente lo que hace la reacción de PCR, pues ya lo que todos sabemos, es, como bien dijo ayer el doctor Puerto, se utiliza una retrotranscriptasa para pasar el RNA de la muestra al DNA de doble cadena, y a la temperatura correcta la doble cadena se abre, los primers se pegan a la secuencia de la muestra y la polimerasa va leyendo.
y sintetizando al mismo tiempo. Cuando pasa por la sonda se libera la fluorescencia de tal manera que por cada ciclo, por así decirlo, se generan dos secuencias idénticas y se libera fluorescencia. Este ciclo vuelve a iniciar y de estas dos salen 4 y se genera más fluorescencia, y así sucesivamente. De estas 4 salen 8, 16, y de manera exponencial se va amplificando la secuencia específica de Zika y la fluorescencia va aumentando. Y esto lo podemos ver nosotros en la gráfica que nos da el equipo, que es básicamente lo que nosotros interpretamos para decidir si la muestra es positiva o es negativa. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de 3 muestras. Una muestra positiva para Zika, que amplifica en el ciclo 18, es decir, a partir de este ciclo el equipo empieza a detectar fluorescencia y se empieza a crear una curva de amplificación. Esto es un claro positivo de Zika, por ejemplo. Entonces aquí tenemos otra muestra que también es positiva, pero amplifica más tarde, es decir, amplifica en el ciclo más o menos 32. Esto quiere decir que esta muestra también tiene Zika, pero en una carga menor, ya que necesitó más ciclos para que el equipo pueda empezar a detectar la fluorescencia. Es así como nosotros nos damos una idea sobre la carga viral que tiene la muestra del paciente, ¿no? Aquí también tenemos como ejemplo una muestra negativa, ¿no? Una muestra que no amplifica, no hay una curva de amplificación, y es básicamente porque no está presente la secuencia en la muestra. Por otro lado, si podemos observar, hay 3 curvas de amplificación de otro color. Estas rosadas, que son nuestros controles internos, son nuestros controles de calidad, ya que estas curvas son amplificados de secuencias genómicas constitutivas de los humanos, es decir, todas las muestras obviamente tienen RNA humano, por lo tanto estas muestras siempre deben de amplificar. Si no amplifica es que pues algo sucedió mal, o la extracción estuvo mal, o la PCR estuvo mal. El caso es que independientemente de que sea positiva la muestra o negativa, el control interno siempre amplifica y eso nos ayuda a nosotros a monitorear el proceso. Y bueno, ¿qué obtuvimos? Al analizar las encuestas de los 749 pacientes, observamos que pues la mayoría provenían de Mérida, pero también se obtuvo que algunos pacientes venían de otros municipios, los que están marcados en azul. Asimismo, se vio que también había muestras de pacientes que provenían de otros estados. Lo más probable es que pues, se encontraban al menos los que no eran Campeche ni Quintana Roo, pues era probable que estaban de viaje aquí y aquí agarraban infecciones y se hacían la prueba, ¿no? Del total de pacientes, entonces, nosotros obtuvimos una positividad del 60%, es decir, 448 casos. Estos casos los empezamos a registrar a partir del mes de agosto. Esto pues concuerda básicamente con un periodo de lluvias y la presencia del mosquito en nuestra ciudad. Y como vemos, los casos a partir de agosto fueron en aumento hasta llegar al pico de la epidemia, que fue en octubre, en donde se encontraron al menos 50 casos positivos en una misma semana. Asimismo, los casos empezaron a disminuir conforme las lluvias fueron bajando y conforme los mosquitos fueron desapareciendo. En cuanto a la distribución de los casos por sexo, tenemos que la mayoría, bueno, el 60% prácticamente son mujeres y el 39% fueron hombres. Lo interesante aquí es ver la distribución por edades, ya que vemos que por mucho la población que más nos dio positivo fueron mujeres de 29 a 34, 39 años. Esto pues nos llama un poco la atención, ¿no? Si analizamos, si vemos lo que sucedió con chikungunya, vemos que pues también la mayoría de los casos fueron mujeres de esas edades, pero no se observa un comportamiento, aquí es más homogéneo, no se ve tan marcado esto, ¿no? Esto pudiera deberse a varias razones, aún no estamos seguros, pero pues pudiera ser que como las mujeres
embarazadas tienen un factor de riesgo, pudiera ser que la mayoría de las personas que iban a hacerse la prueba pues sean pues, mujeres embarazadas, ¿no? O igual, pues como menciona la OPS, muchos hombres no van a hacerse pruebas, se enferman y no van a consultar. Es como que más probable que las mujeres vayan a hacerse las pruebas. O igual y pudiera ser que sí haya un factor intrínseco en el virus que afecte más a esa población. En total se registraron 24 casos de mujeres embarazadas, pero pues al menos registramos esas. Realmente pudieron haber sido más, ya que bueno, en la encuesta no estaba la opción de ¿estás embarazada o no?, sino que algunos pacientes lo indicaron como observación. Entonces al menos nosotros sabemos que hay 24 casos, pero pues sí pudieron haber sido más. De hecho, la Secretaría de Salud ha reportado que Yucatán hasta ahora es el estado que más mujeres embarazadas con Zika tiene. Y pues existe la posibilidad todavía de presentarse casos de microcefalia. La epidemia fue el año pasado, entonces pues si van contando los meses, pudieran darse en estos meses algunos casos de, pues tal vez no microcefalia, pero sí alguna otra manifestación congénita, ¿no? Y es importante tener en cuenta, no siempre las malformaciones congénitas son desde el nacimiento, sino que también pueden ser tardías, es decir, los niños nacen aparentemente sanos y conforme van pasando los meses o conforme va pasando el tiempo, estos van desarrollando ya las manifestaciones que pueden ser oculares, que pueden ser retrasos, que puede ser hasta la misma microcefalia, que mientras va creciendo el bebé, pues no va creciendo bien su cráneo, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas que encontramos, que registraron los pacientes, pues la más frecuente de casi el 90% fue el rash, es decir, casi el 90% de los pacientes positivos que tuvimos positivos tuvieron rash. Y bueno, pero sabemos que este síntoma no es específico, ¿no? Se da también en chikungunya, se da también en otras infecciones como rickettsiosis, leptospira, infecciones endémicas que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? También más del 50% de los pacientes presentaron manifestaciones inespecíficas como dolor de cabeza, fiebre, artralgia y poliartritis. Aquí pues sabemos que también en chikungunya se da artralgia y poliartritis, pero en chikungunya es mucho más severo. Por lo que he visto, bueno, por lo que me han dicho, a mí nunca me dio chikungunya, pero sé que era prácticamente insoportable los dolores articulares de chikungunya. Y a comparación con Zika, sé que estos no son tan intensos como chikungunya. Y bueno, también un bajo porcentaje de pacientes refirieron haber presentado petequias y sangrados, que son manifestaciones relacionadas con la coagulación, ¿no? En este caso, bueno, no se ha reportado, como en el caso de dengue, que el virus del Zika pueda causar o que cause directamente problemas de sangre, bueno, en las plaquetas, por ejemplo. Y no se han reportado casos de trombocitopenia severas o algo así como con dengue, ¿no? Y también pues se registraron otras manifestaciones clínicas, pero un poco menos frecuentes, que pues tampoco podemos asegurar que estén que sean debidas al virus. También se hizo un análisis sobre los pacientes que nos dieron positivos a la prueba y nos dieron negativos, y que también le solicitaron su biometría hemática, solamente para ver si había alguna alteración en alguno de los parámetros de esta prueba, ¿no? Y pues aquí no se vio ninguna variación. Prácticamente no hubo diferencias significativas entre los pacientes positivos a Zika contra los negativos, y básicamente la media de todos estos parámetros entran dentro de los valores de referencia. Y bueno, algo importante aquí, ya que solicitamos muestras de sangre y solicitamos muestras de orina, entonces ¿cuál fue la muestra más adecuada para el diagnóstico de Zika?
Básicamente encontramos que el 57.7% de los pacientes fueron positivos en ambos tipos de muestras. Sin embargo, aún así hay muchos pacientes que solamente fueron positivos en sangre y negativos en orina, y también fueron positivos en orina y negativos en sangre, ¿no? Esto pues pudiera estar ligado a diferentes factores, ¿no? Como el estado inmune de las personas, el tiempo que había transcurrido desde que inició la infección hasta el momento en que fueron a hacerse la prueba. Para eso se construyó esta gráfica y se vio que pues sí, realmente al principio es más probable encontrarlo en sangre. Este rojo es sangre, solo sangre, naranja es ambos y amarillo es solo orina, o sea que dio negativo en sangre. Entonces sí se ve que obviamente es más probable encontrarlo al principio en sangre y después es más probable encontrarlo solo en orina porque la sangre empieza a bajar. Sin embargo, esto no es absoluto, ya que pues, por ejemplo, al principio, cuando no ha pasado ningún día del inicio de los síntomas, aún así detectamos pacientes que solo nos dieron positivos en orina y no nos dieron positivo en sangre. Por lo tanto, concluimos que la muestra más adecuada para el diagnóstico de Zika por PCR en tiempo real son ambas, así que pues seguiremos solicitando ambos tipos de muestra. Y bueno, algo interesante aquí de un estudio, bueno, son varios estudios que ya han demostrado esto, es que digamos la muestra que sería ideal para detectar Zika es el semen, ya que el virus se ha detectado por muchísimo más tiempo, se ha detectado por casi 6 meses. Esto pues pudiera tener, bueno, está directamente relacionado con la transmisión sexual, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los pacientes que tuvieron Zika se abstengan de relaciones sexuales hasta 6 meses, ya que pues son capaces, el virus todavía se encuentra en el semen y puede ser transmitido. De hecho, esto también pudiera ser una razón de por qué encontramos a la población de mujeres de edades de 20 a 30 y tantos años, que fue lo más frecuente, pues pudiera ser que también la transmisión sexual esté relacionado con esto, ya que son pues personas en esa edad sexualmente activa, ¿no? Entonces, aquí es interesante, aún no sabemos si el virus, por ejemplo, se encuentra en el semen y también se ha visto que es capaz de infectar los espermatozoides. Aún no sabemos si esto pudiera tener alguna consecuencia a largo plazo en los hombres, ¿no? En la fertilidad de los hombres. Se ha visto, por ejemplo, en ratones, que el virus es capaz de causarles atrofia a los testículos de los ratones de una manera sorprendente. Supongamos que el tamaño de los testículos de ratones es más o menos algo así. Ratones infectados con Zika llegan a algo así, lo cual les causa infertilidad absoluta, ¿no? Entonces, aún no sabemos si en humanos pudiera tener algo a largo plazo. Han pasado muy pocos años de la infección, así que pues son cosas que se van a ver con el paso del tiempo, ¿no? Pero pues existe una pequeña probabilidad. Bueno, y por último, sobre la carga viral. Como les había mencionado, con el ciclo de amplificación en la PCR nos damos más o menos una idea de la carga del virus en la muestra. Entonces aquí vimos que comparamos entre sangre y orina y vimos que la carga viral siempre fue mayor en orina. Bueno, no siempre, pero en un promedio fue mayor en orina. Y por grupos de edades, la carga fue mayor en personas de la tercera edad. Es importante porque, como les había mencionado, los síntomas de Zika son pues, normalmente leves, se quitan en poco tiempo, pero en las personas de la tercera edad sí son más susceptibles a desarrollar síntomas más severos. Es decir, muchos de esos pacientes teníamos registrado que estaban hospitalizados. De hecho, ya ha habido casos de muerte por Zika en personas de la tercera edad, si no me equivoco en Puerto Rico, no me acuerdo qué país. Pero pues estas personas sí son las que tenemos que tener un poco más de cuidado, ¿no? Bueno, y en conclusión, tenemos que el Laboratorio Biomédicos de Mérida cuenta con un método molecular, la PCR en tiempo real, eficaz para la detección del virus del Zika.
para lo cual se recomienda utilizar tanto muestra de sangre como muestra de orina, y también se recomienda que esta prueba se realice dentro de los primeros 5 días a partir del inicio de los síntomas. Y bueno, por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que no me di a entender,